Y con este tema, en la voz de Leandro Ponce, ustedes saben que comienza este espacio que se llama Comercio Exterior Siglo XXI, hoy martes 14 de agosto de 2018. Tenemos todavía en el exterior a Miguel Ponce, que tiene una gira bastante interesante, de la cual dará cuenta en su momento y será entrevistado como corresponde. Pero sí, en esta ocasión tenemos aquí en estudio la presencia de Juan y Ponce, a quien saludamos. ¿Cómo andan? Muy buenas tardes para todos. ¿Cuándo llegaste? Llegué ayer a las 6:45 de la mañana. Todavía muy temprano. Un poquito los horarios cambiados. Sí, un poquito de jet lag, hay unas 5 horas de diferencia en donde estaba. Pasé por Edimburgo, Dublín y Londres, o sea, Escocia, Irlanda, Inglaterra. Muy lindo, la verdad, lugares bellísimos, algunos un poco detenidos en el tiempo, pero bien, cuidado. La verdad que mucha Irlanda me sorprendió porque su gran cultura alcohólica, o sea, ya sabía, pero no que con la magnitud. Claro, muy grande. La verdad que muy lindo. En Londres está mi primo también, entonces festejamos su cumpleaños. También el conductor de este programa, también tuvimos una cena con su hermana, que también vive ahí. Y estuvo muy lindo el viaje, la verdad. ¿Tu primo es actor? Sí, mi primo es actor, mi tía también, la hermana del conductor del programa, Miguel también. Bien, sí. Bueno, y tu primo lindo. Es el que estuvo a punto de protagonizar sí, estuvo muy cerca de protagonizar Harry Potter, una historia tremenda. Bueno. Era con eliminatorias y bueno, terminó quedando eliminado sobre el final. Le habían recomendado también el rol de Draco Malfoy, que eres como el malo dentro de los chicos. Y nada, cosas de la vida no se pudo concretar. Pero sí tiene varias series, publicidades, películas, así que sí. Y tu tía tuvo destacada actuación aquí en la Argentina antes de... Sí, tiene una película con Antonio Banderas y también varias en Londres, algunas series también en Londres, donde, bueno, está viviendo ahora hace muchos años, unos 35 años por ahí. Bueno, y también tenemos aquí en estudio a Claudia Sánchez, que en la segunda hora nos va a brindar su breve historia del día, pero ahora la saludamos. ¿Qué tal, Claudia? Buenas tardes. Juan, y yo te quería preguntar en tanto, ya que hablaste de tu tía y tu primo, si actualmente están haciendo alguna obra en particular o alguna película. Mi primo está en búsqueda con nuevos agentes, en verdad nuevos viejos que ya tenían en otra época, para ver si sale algo, así que está ahí atento. Mi tía no, está más por el lado de las traducciones. Está trabajando también ayudando con la inmigración allá, viste que el tema del Brexit está muy complicado, claro. Sí. Entonces está atenta también ayudando a eso, pero más por el lado de las traducciones que por el teatro, que por la actuación, a diferencia de antes que estaba mucho más activa en la actuación. Y mi primo en la búsqueda, pero ahora sí ya más decidido, porque estuvo haciendo trabajos de otras cosas, ahora más decidido a ver si puede seguir su carrera actoral, que está buenísimo eso. Qué bueno. Y como siempre en los controles, el amigo Aníbal Guerrero, a quien le agradecemos toda la colaboración, espontaneidad y asesoramiento técnico que nos permite muy buenas conexiones, grabaciones y todo lo que es la parte técnica del programa. Totalmente. Y ahora sí vamos a dar lugar a la primera parte, que como siempre, como es habitual, está a cargo del conductor y creador de este programa, que es el ingeniero Miguel Ponce, que nos va a dar un editorial. Martes 14 de agosto del 2018, obviamente esto es lo que en Comercio Exterior Siglo XXI solemos denominar el espacio editorial. Esta vez desde Barcelona, finalizando la gira europea, ¿no es cierto?, de la que nos vamos muy satisfechos, pero como decíamos en alguna intervención anterior, de algún martes anterior, con cambios que se produjeron aquí mismo en Europa, desde el momento en que salimos y por lo tanto con las expectativas con las que habíamos salido, debieron ser adaptadas a los cambios que han ocurrido en estas semanas. Y esto nos obligó a que en el adelanto de hoy precisamente reflejáramos o intentáramos reflejar en la agenda de lo que vamos a tocar en el día de hoy esta situación. Pero también, por supuesto, teniendo en cuenta la caliente situación y la caliente realidad que se vive en Argentina, que vamos a intentar desbrozarla, ¿no es cierto?, en este programa. ¿A partir de qué?
bueno, poníamos en el avance, y de eso va a versar esta primera intervención, la situación de crisis que se da en dos países emergentes que tienen muchas similitudes y también muchas diferencias que las vamos a tocar, las crisis económicas que viven Argentina y Turquía, el desplome de la lira turca y el desplome del peso argentino de los últimos días, y con las intervenciones que todos ustedes conocen, que hoy ocupan la primera plana de los diarios de Argentina. Vamos a tratar de tocar esta situación, insisto, a partir de esta particular mirada comparativa entre dos países que hoy se encuentran en una crisis que de alguna manera genera la curiosidad en muchos observadores a nivel mundial. El segundo elemento es que también desde el tema europeo estamos mirando algunos fenómenos que implican oportunidades para Argentina, o por lo menos implican situaciones que en Argentina no se están siguiendo con la profundidad, el conocimiento y el profesionalismo con que debieran encararse estos temas. Hay muchos fenómenos que están ocurriendo, como el del Brexit, que no se están siguiendo con la profundidad del caso, y que vamos a intentar en el programa de hoy, si las condiciones de conectividad nos permiten, tocarlo con un especialista en este tema, el amigo Sebastián Diegues, con quien hemos estado reunidos, por supuesto, en Londres, y que hoy precisamente está yendo, en estos momentos debe estar llegando a Bruselas, y en el momento en que tengamos la comunicación con él, pautada para las 14:30, él va a estar trasladándose de Bruselas, nuevamente volviendo a Londres en el Eurostar. Yo hice el Eurostar hace muy poquito y la conectividad allí era fantástica, así que esperamos poder tener esa charla, esperamos con mucha ansiedad. ¿Por qué? Porque ahí hay oportunidades para Argentina. En la evolución que está teniendo el tema Brexit en estos momentos, insisto, no seguida desde Argentina, permite pensar ciertos nichos de oportunidad que queremos tocar con él. Obviamente estos dos temas, el del editorial y el de la comunicación con Seba, nos va a llevar la primera hora, y para la segunda hora, todos ustedes lo saben, está adelantado. Este martes le toca a la columna de Mujeres en Coyuntura, que tan brillantemente viene desarrollando Victoria Molnar, ¿no es cierto? Y que esta semana tiene un condimento especial, porque ya dejamos atrás lo que fue la discusión del Senado. Seguramente va a haber una evaluación por parte de ella de lo ocurrido, pero ya nos ubicamos de cara para adelante, del cómo sigue, de los avances que se han dado en el debate alrededor de los temas, ¿no es cierto?, que involucran la temática de Mujeres en Coyuntura. Y lógicamente las habituales columnas para completar el programa de hoy, de Héctor, ¿no es cierto?, de Claudia y de Juan Ignacio Ponce, allí tratando de aguantar por último el último martes en que estaremos transmitiendo a distancia, ¿no es cierto?, y ya el próximo seguramente estaremos allí todos los que integramos esto que es Comercio Exterior Siglo XXI. Volvemos al punto originario. Esta semana es muy caliente en Argentina. Lo ocurrido en el día de ayer, que para algunos es una sorpresa, para nosotros que lo venimos charlando cotidianamente, y los que nos siguen lo saben, porque nos lo han escuchado desarrollar en estos espacios, anunciamos que desde el mismo momento en que el Fondo Monetario Internacional nos concedía el stand-by al cual desde nuestra lectura innecesariamente habíamos concurrido, digo al fondo, nosotros avisamos que
lo del fondo era condición necesaria pero no fue suficiente, y en los últimos días, digo finales de la semana pasada y comienzos de esta, ha quedado demostrado precisamente esta situación. Estamos nuevamente en una crisis cambiaria, el dólar en su máxima expresión histórica en la Argentina, sobrepasando a los 30, ¿no es cierto? La inflación, ya nadie discute, va a estar anualizada en términos superiores a los 32 puntos, algunos hablan de 35 y algunos otros hablan hasta acercarse a 40. El riesgo país ni hablemos, el máximo en toda la historia desde que asumió Macri, digo, ¿no? Desde el gobierno del presidente Macri, este es el peor momento en términos de riesgo país. Y esto tiene un paralelismo claro con lo que está sucediendo en Turquía. Ustedes saben que en Turquía ha habido una también crisis cambiaria muy importante contra la lira de allí, y Erdogan, el presidente, ha tomado medidas muy parecidas a las que solemos tomar nosotros aquí, con intervención del Banco Central, que en el día de ayer, Banco Central turco por supuesto, en el día de ayer inyectó entre 6.000 y 7.000 millones para detener el frenazo de la lira, que sin embargo ha tenido una caída en la semana pasada del 10, superando el 10, ya ahora en lo que va de la semana del 9, con lo cual también la lira se encuentra en su punto, la lira turca se encuentra en su punto más alto en toda su historia, y también el riesgo país que está viviendo Libia es el más alto en toda su historia. Paradojas. Sin embargo, uno tiene que dimensionar. ¿Por qué la similitud? La similitud es porque es un país que tiene más o menos la misma cantidad de habitantes que nosotros, es un país emergente, y que además tiene un PBI muy parecido al nuestro, en cantidad, viviendo problemas bastante similares a los nuestros, con otra proporción. Para que ustedes tengan idea, la inflación en Libia en estos momentos es la más alta de su historia, y esa inflación anualizada es del 16%, entre el 15 y el 16%. Y esto genera casi, yo diría, pánico en el resto de las bolsas europeas y en la situación. Ustedes acuérdense que Turquía está en los marcos de Unión Europea, por lo tanto hay una situación allí de mucha dificultad. Mucho textil viene desde Turquía, y se lo ve aquí en cualquiera de los mercados europeos que uno recorra. Esa inflación es, sin embargo, la mitad o menos de la mitad de la que va a ser, o de la que es hoy nuestra inflación anualizada. Por lo tanto, yo diría a los colegas, como lo decía en un reportaje ayer, a las agencias rusas que me llamaban, y que hoy muchos de ustedes lo han recibido a través de las noticias que diariamente circulamos vía correos, yo decía a los colegas turcos, desdramaticen su situación, muchachos, porque nosotros estamos con el doble de inflación de ustedes, y además estamos en el fondo monetario, hecho que Erdogan ha negado que vaya a acudir a él. Esta situación tiene mucho que ver con algunas resoluciones que adoptó Trump. ¿Cuál es el origen también de esta crisis? Obviamente tiene ingredientes como la nuestra, vinculadas a medidas económicas que son de la propia cosecha de Turquía, y también tienen efectos, resoluciones internacionales adoptadas por Trump. ¿Qué ha hecho Trump? Y en función y como represalia a que Turquía no ha dejado en libertad a un líder religioso estadounidense acusado de terrorismo por parte de Turquía y de haber querido participar en una intentona de, diríamos, golpe
de Estado aquí, o golpe desestabilizador del gobierno de Erdogan, en función de que el régimen de Libia no ha liberado, no ha cumplido esa exigencia y esa solicitud del gobierno de los Estados Unidos, le duplicaron los aranceles de acero y aluminio. ¿Le suena? Algo conocido, ¿no es cierto? Yo diría que esto ha generado, ¿no es cierto?, un cimbronazo fuerte, porque Europa, como lo decíamos el martes pasado, se apresta o está viviendo una cierta situación de tranquilidad en su vínculo con los Estados Unidos. Lo dijimos aquí, yo lo vengo diciendo en todos los reportajes, la reunión de Juncker, número 1 de la Comisión Europea, con el presidente Trump, tampoco me parece en Argentina ha sido dimensionada en su real y su justa dimensión, pero ha generado que la satisfacción del lado europeo y también del lado norteamericano sea muy grande. ¿Por qué? Porque se ha retrotraído al momento en el cual Estados Unidos fijó aranceles a las producciones de Unión Europea, se ha retrotraído la situación al momento previo, es decir, que toda la producción europea que estaba en peligro de no poder ser colocada en el mercado de Estados Unidos, particularmente algunos sectores industriales muy importantes que estaban muy preocupados, la industria automotriz y muchas otras, ahora vuelven a respirar con tranquilidad. A cambio de eso, Estados Unidos, lógicamente, ha hecho su negocio, y ha logrado que toda la soja, que por las represalias que tomó China a las medidas que adoptó Estados Unidos contra China, toda la soja que ponía en peligro el vínculo de Trump con su principal sector votante, ¿no es cierto?, que es el de los productores agropecuarios de la zona centro del Estados Unidos profundo, como le llaman algunos, ahora se coloque en Unión Europea. Entonces, Estados Unidos ha hecho un buen negocio en este tira y afloja con Unión Europea, porque la situación vuelve al estado previo, excepto que Estados Unidos hace el negocio de colocar algo que le generaba conflicto, como era el stock disponible de exportación que le queda por no poder enviar esas producciones agropecuarias a China, y ahora sí lo va a hacer a Unión Europea. ¿Le suena esto? ¿Cómo nos pega a nosotros? Y nos pega muy mal. ¿Por qué? Porque Argentina y el Mercosur en general iban a satisfacer esa demanda que iba a generarse o que se genera en Europa, y nosotros íbamos a exportar esa soja, digo nosotros, Argentina, Mercosur, íbamos a exportar esa soja que ahora Europa le va a comprar a los Estados Unidos. Pero no solo eso, esta paz, llamémosle Unión Europea, Estados Unidos, también genera que se bajen las expectativas aquí en Europa del acuerdo Unión Europea-Mercosur, es decir, ya no hay tanta urgencia en acelerar ese acuerdo, porque los europeos están con la tranquilidad que tenían siempre. Por lo tanto, es esperable que en la próxima ronda de negociaciones entre Unión Europea y Mercosur esto quede reflejado ¿en qué? Y en vuelta al endurecimiento y a que las condiciones que se podrían haber logrado para Mercosur y para nosotros en particular, en caso de que el conflicto entre Estados Unidos y la Unión Europea hubiera continuado, y ahora van a ser más duras, no van a ser las mismas, no van a ser con la posibilidad de ser favorables, sino al contrario. Obviamente, Unión Europea va a aprovechar esta nueva circunstancia. Por lo tanto, seguir este tema con atención es vital en un programa como el nuestro. Y aquí aparece el tema Brexit. ¿Por qué aparece el tema Brexit? Y bueno, porque hay mercados que anteriormente integraban o que siguen integrando y están en un proceso de divorcio de Unión Europea, como es Gran Bretaña, donde empiezan a aparecer oportunidades. Los números del Brexit, los que ya se reflejan ahora, de la actual situación en Gran Bretaña,
Yo vengo de estar en Edimburgo, vengo de estar en Dublín, pero vengo de estar en Londres, básicamente. Los números son sorprendentes. Posiblemente es el momento de menor desocupación y de mayor nivel de actividad productiva en Inglaterra desde hace mucho tiempo. Y esto también obliga a que Inglaterra tenga que salir a ver de qué manera replantea sus vinculaciones comerciales con el mundo de cara a que se concrete el divorcio de la manera que sea con Unión Europea. Algunos dicen que esto puede tener variantes y variaciones, pero lo concreto es que nosotros tenemos que estar muy atentos y es lo que vamos a tocar. Insisto, si las comunicaciones son factibles y logramos hacer la utilización de este milagro, ¿no es cierto?, de las comunicaciones en el primer mundo, vamos a poder enterarnos bien en detalle de esto que yo les estoy adelantando aquí en el editorial. Tenemos que expresar claramente nuestra preocupación por la evolución de la problemática nacional, tanto política como económica. Tenemos que decir que estas horas del dólar escapándose nuevamente, pese a que el Fondo Monetario ha dado sus acuerdos a las políticas económicas, ¿no es cierto? Y que se vive un momento muy particular porque esta es la primera misión, se está recibiendo la primera misión de revisión del Fondo Monetario Internacional de cómo está marchando el stand-by. Todos los números en Argentina se han agravado, desde lo que es la capacidad, la utilización de la capacidad instalada industrial, lo que son las ventas, tanto mayoristas y minoristas, lo que son los despidos, ahora inclusive abarcando a sectores que integraban los famosos brotes verdes, como la industria automotriz, donde hay una situación muy preocupante en toda la industria automotriz, pero particularmente con los despidos en General Motors y las suspensiones. Los números del riesgo país, los números de las tasas de interés, que esto es una mala noticia, por supuesto, para todas las pymes, que lógicamente miran con preocupación estos indicadores, donde la tasa a partir de ayer y de la situación que se vive ayer, ya ha sido autorizada a subirse al 45%. Tasas del 45% autorizadas por el Central implican descuentos y descubiertos cobrados en las zonas del interior que superan el 65 o el 70%. Digámoslo con todas las letras, esto no puede ser resistido por actividad productiva alguna y muchísimo menos por las pymes. Por eso es que estamos esperando con tanta ansiedad que se concreten algunas de las medidas de emergencia planteadas tanto a nivel nacional como las que ya han adoptado algunas de las provincias, como la provincia de Buenos Aires y la propia capital federal, en el marco de esta situación por la que atraviesan, de endurecimiento por la que atraviesan las pymes. Así que tenemos que decir esto. Obviamente, políticamente, el efecto ya y el avance de esto de que se denomina los cuadernos Gate está llegando a niveles insospechados. De alguna manera ha surgido un nuevo chofer que cuenta lo mismo que aquel que desatara este último episodio de importante, ¿no es cierto?, los cuadernos originales, y ha surgido otro chofer que también atestigua en la misma dirección, pero además han empezado a hablar los empresarios que quieren adoptar una actitud de colaboración, ¿no es cierto?, como testigos, los detenidos, ¿no es cierto?, para acogerse a regímenes especiales más blandos que amortigüen las penas, empiezan a contar y a digamos, desnudar
un sistema que por supuesto a muchos no les sorprende, pero que ya lo cuenten directivos de una cámara, como la Cámara Argentina de la Construcción, con lujo de detalles y con empresarios que tienen mucho nombre en la política de la obra pública argentina, tiene que ser valorizado en su real dimensión. También digamos que esto está generando un parate en toda la obra pública, por un lado, porque lógicamente hay que ver qué pasa con las empresas involucradas y su posibilidad o no de continuar protagonizando licitaciones de obras públicas en la Argentina. El segundo elemento es qué pasa con el valor de los activos, el valor de las empresas, muchas de las cuales cotizan en bolsas y en bolsas internacionales, donde lógicamente hay una bajada del precio del valor de las empresas argentinas muy fuerte, ¿no es cierto? Y esto también implica una situación de dificultad, ¿no es cierto?, para el aparato productivo nacional y particularmente para la situación de las empresas argentinas, muchas de las cuales también participan de obras públicas en el exterior o tienen negocios en el exterior. Nos parece de importancia que esto se valorice también y que hay que estudiar muy fuertemente cómo va a quedar el tejido político-económico del empresariado argentino a posteriori. Aquí me parece que hubiera sido necesario poner mucho el acento entre la diferencia entre el rol de los empresarios involucrados y de las empresas. Suena difícil, ¿no es cierto? Suena hasta utópico, pero bueno, lo concreto es que se está viviendo esta situación y hay mucha expectativa al respecto. Esperemos que esta semana, ¿no es cierto?, siga habiendo novedades, se vaya esclareciendo esta situación, que por supuesto involucra esencialmente a políticos del régimen anterior, pero que también las esquirlas no dejan ningún sector fuera de ser del alcance, ¿no es cierto?, de estas mismas esquirlas. Por lo tanto, digo, hay una sensación de preocupación del impacto real que puede tener esta situación que se vive, mucha preocupación en relación a la evolución del programa económico, mucha expectativa también en qué va a decir el Fondo Monetario, que en el día de ayer autorizó el rescate de las LEVAC con fondos genuinos, ¿no es cierto?, de las reservas, y que de alguna manera va a tener que decir algo en relación al agravamiento de todas las variables económicas a partir de que se entró bajo el paraguas del Fondo Monetario. Me parece que estos temas tienen que ser monitoreado de aquí en adelante y que seguramente el martes que viene vamos a poder ver cómo evolucionaron y hacia dónde van los rumbos en esta meneada economía nacional con las implicancias políticas que de por sí ellas generan, ¿no es cierto? Las implicancias, aquí no hay una posibilidad de analizar la política argentina si no es en el marco de la crisis económica, y tampoco es posible analizar la crisis económica sin darnos cuenta de que la imbricación con la situación política que se agrava día a día en un año que ya prácticamente es un año electoral, hace de que los espectáculos que se vivan en las primeras planas y en la televisión argentina, ¿no es cierto?, en las noticias argentinas, tengan la envergadura y los impactos que están teniendo y que lógicamente nos preocupan a todos nosotros, y aquí no nos podíamos hacer los distraídos, nunca nos hacemos los distraídos, y teníamos que traer esta temática. Seguramente en el resto de las intervenciones y de los capítulos de nuestro programa de hoy vamos a poder profundizar muchas de estos temas que yo aquí estoy trayendo en esta guisa de editorial a distancia. El agradecimiento obviamente para Aníbal y para todos los que están en la mesa por el aguante de los trapos, y ojalá, insisto, técnicamente podamos realizar el programa que aspiramos y que todos nuestros oyentes merecen. Chao.
Hola Miguel, un abrazo y gracias por todas tus menciones. Aquí Héctor Zavala con Juan y Ponce y Claudia Sánchez. Pero qué alegría que esté el equipo completo, eso sí que es un equipo. Y Miguel, Laura Branigan, con este tema que fue emblemático, un tema importantísimo de los 80, Gloria. Yo te diría que es un recuerdo, un homenaje a los cuadernos Gate que decías vos, ¿verdad? Sí, claro, Héctor, me parece muy, muy apropiado, muy atinado, un hallazgo, y bueno, nada, esto sigue, ¿no es cierto? Ahora vamos a ver de qué manera evoluciona a partir de la intervención de la justicia, bueno, todo lo que está ocupando la primera página de los diarios, que seguramente ustedes van a poder tocar ampliamente en la segunda hora, en el tiempo que les toque en la columna de ustedes, ¿no es cierto? Bueno, y ya está nuestra conexión con Sebastián Diegues, Miguel, así que te dejamos en contacto. Pero qué alegría. Seba, querido Miguel Ponce, aquí desde Barcelona, y vos, supongo, en el tren, en el Eurostar, llegando a Londres, ¿puede ser? Hola, Miguel. Sí, decía... Qué alegría escuchar. ¿Me escuchamos bien a mí, Sebastián? Sí, te escucho muy mal, pero si ustedes me escuchan bien... No, perfecto. Sebastián Diegues llega perfecto. Aquí Héctor Zavala en el estudio, haciendo un poco de pivot entre usted y Miguel Ponce, que ambos en Europa en este momento. Perfecto. Bueno, a usted lo escucho perfecto. A Miguel lo escucho muy, muy, muy bajo, pero bueno, quizás podemos hacerlo así. Sí, por ahí yo repitiendo algunas cosas. Claro. Mientras dé la señal, les anticipaba por WhatsApp, venía hablando con ambos, y yo estoy yendo en un tren ahora en el Eurostar de Bruselas a Londres, con lo cual la señal va y viene, pero mientras tengamos señal hay que aprovecharlo. Bueno, muy bien. Nos decía Miguel lo importante que es para nosotros saber un poco más de las consecuencias del Brexit, la realidad europea y las oportunidades un poco más complicadas ahora para Argentina y el Mercosur, ¿verdad? Sí, exactamente. Hoy por hoy acá en Londres son más dudas que certezas. Estamos llenos de preguntas, tanto en el ámbito académico como en el ámbito del gobierno, de los profesores, de los funcionarios. Acá la realidad es que tienen pocas certezas. Hoy la gran pregunta que hay alrededor del tema del Brexit consiste en saber si es que va a haber un acuerdo o si es que no va a haber ningún acuerdo, en definitiva, porque una de las primeras cuestiones que se estaba hablando en los pasillos era si va a ser un hard o soft Brexit, una salida dura o suave, y ahora ya se introdujo como nueva variable esto de si directamente no hay ningún tipo de acuerdo. Y por otro lado, lo que también surge en estas semanas es la posibilidad de hacer un nuevo referéndum como alternativa para que la gente vuelva a votar. Con lo cual, imagínate, el clima acá es de incertidumbre total, y como decía, muchas dudas. Y ese nuevo referéndum, esa nueva alternativa de poder votar, ¿tiene visos de concretarse? Bueno, la realidad es que eso refiere primero que nada a las dificultades que hay en la negociación. Vale la pena quizás recordar un poquito cómo nace todo esto. Digamos, hace 2 años, en junio del 2016, cuando se hizo la votación, nadie se esperaba que gane el sí, y aparte ganó de una manera muy apretada, con 51,9%, en una votación rara donde se entremezclaron un montón de cuestiones, porque desde la propia votación en sí acerca de salir o quedarse en la Unión Europea, como condimentos adicionales que se fueron agregando conforme fue pasando el tiempo. Hasta el día de hoy queda la duda si no intervinieron terceros países en esa votación, qué error fueron las redes sociales, mismo errores como el del propio David Cameron, que estaba a favor de quedarse en la Unión Europea, de adelantarse y decir que si ganaba el Brexit él dimitía como primer ministro, con lo cual también le estaba dando material a quienes no lo querían en el gobierno como para poder expulsarlo anticipadamente.
Y bueno, en esa votación extraña salió que gana el Brexit. Y recién en 2017, en marzo del 2017, se ejecuta el famoso artículo 50 del Tratado de Lisboa, donde a partir de esa fecha es que cuenta el Brexit. Y tienen 2 años exactos como para atravesar este proceso de negociación y alcanzar un acuerdo en marzo del año que viene. Como pueden ver, es muy poco el tiempo que falta. Entonces, cada mes que pasa, cada día que pasa, es un reloj que está haciendo tic-tac, ¿no? Y bueno, esta cuestión de que haya un nuevo referéndum también tiene que ver con esto, digamos, la dificultad que hay en alcanzar un acuerdo, porque, digamos, hay mucha gente del lado de la Unión Europea, naturalmente, que quieren, si bien no se dice abiertamente, porque los diplomáticos son esos, diplomáticos, se supone que la Unión Europea pretende un acuerdo duro, en el sentido de dar una señal para los otros estados que quieran irse, de no hacer lo mismo. Y acá hay otra salvedad, digamos, esto de duro o blando, soft, suave, que tantas veces se escucha, ¿a qué refiere, no? Digamos, la Unión Europea buscaría, digamos, un acuerdo duro y por el lado de Reino Unido algo blando, ¿no? Sebastián, Miguel va a intentar una pregunta a ver si puede recepcionarla bien. El tema es que en las últimas horas se está mirando con mucha preocupación lo que está ocurriendo en Turquía. La caída, la corrida, ¿no es cierto?, que está sufriendo la lira turca, y la situación de Erdogan en relación al vínculo con Trump, que terminó originando la duplicación de los aranceles para el acero y el aluminio, en un momento en el cual uno miraba a la cosa europea con una cierta tranquilidad a partir del encuentro entre Juncker y Trump. ¿Cómo estás visualizando que puede evolucionar esta situación de Turquía y cuánto repercute en el conjunto de la política de la Unión Europea esta situación? Hola Sebastián, ¿alcanzaste a escuchar bien la pregunta? El inicio nomás. Sí, se refería a la situación de Turquía, la caída de la lira turca, el enfrentamiento Erdogan-Trump y cómo puede evolucionar esta situación y repercutir también en la economía de la región y en particular en la Argentina. Bueno, parece que eso está yendo. Hola Sebastián, ¿ahora me escuchás? Bueno, vamos a intentar un contacto con Miguel y a ver si luego podemos retomar la conversación con Sebastián Diegues, que es un especialista y las cosas que él nos diga va a ser de mucha importancia en esta coyuntura. Miguel, hasta ahora, ¿qué conclusión sacás? No, yo tuve una reunión con él directa en Londres y justamente a partir de juntarme con Sebastián, que está terminando un máster ahí en política internacional y trabajando muy codo a codo con la gente de la Embajada Argentina y con todos los negociadores internacionales, por eso su viaje de hoy a Bruselas, me generó una necesidad de incluir en la agenda de los temas que nosotros estamos pensando, un tema al que no le venimos dando, yo diría, la menor importancia. La situación que se está viviendo en Gran Bretaña en relación al Brexit, posible de concretarse o no, tal cual bien lo describía Sebastián, abre oportunidades que hasta este momento en Argentina no se analizaban. Es decir, nosotros seguimos mirando a Europa como un bloque cuando acaba de haber que efectuar negociaciones bilaterales con Inglaterra exclusivamente, además de las que se negocien con Unión Europea. Y si uno mira que esta suerte de paz que se da ahora entre Estados Unidos y Unión Europea
que nos perjudica a nosotros porque toda la soja que le iba a comprar Unión Europea a Mercosur, ahora se la va a comprar a los Estados Unidos, que tiene excedentes de soja porque tiene la situación de su enfrentamiento con China, ¿no es cierto? No puede colocar la soja que colocaba antes en China, con lo cual a Estados Unidos esto le cierra perfectamente. Pero ¿qué ocurre? Nosotros, que vamos a tener una situación de mayor dificultad ahora con la Unión Europea, debiéramos mirar que algunos de los negocios que se pensaban hacer o que se pensaban postergar pueden hacerse a través de Londres. Y esto me parece que en un programa de comercio exterior, lo menos que podemos hacer, tengamos la opinión que tengamos, de analizarlo. Yo por eso me parecía importante traer sobre la mesa la agenda de lo que las representaciones industriales, como la de Sebastián, que viene de haber estado en la UIA joven, manejando la Cámara de Comercio Exterior argentino-brasilero en su capítulo más joven, manejando CIRA joven junto con otros amigos, la Cámara de Importadores Jóvenes, es un chico muy joven, muy capaz, con muchas oportunidades, con un máster en la India y ahora un máster en Londres mismo, en una formación que a mi juicio le permite tener una omnicomprensión y una mirada desde varios lugares que es de absoluta utilidad para los escuchas nuestros. Así que yo digo que si hoy se frustra por estas cuestiones de comunicación, él está en estos momentos en el Eurostar, que vuelve de Bruselas a Londres, si no logramos tener una comunicación correcta, seguramente vamos a insistir. Miguel, le vamos a preguntar a Sebastián Diegue, que ya está en contacto nuevamente con nosotros, si te está recibiendo bien. Ahí volvió. Volvimos, hemos vuelto. Hacele vos la pregunta. Bueno, estamos un poco lo mismo, ¿no? Estábamos en el tema de cómo repercute todo esto en la región, en particular en la Argentina, también lo que está poniendo en peligro ese acercamiento que había entre la Unión Europea y el Mercosur, y todo crea una sensación de incertidumbre en este momento. Sí, exactamente. Incertidumbre acá local con respecto a la Argentina, las implicancias que puede haber para la Argentina. Lo conversábamos con Miguel cuando estuvimos acá reunidos en Londres. Tienen que ver con, primero, que Argentina está tratando de volver al escenario global en un momento en el que el mundo se está cerrando, naturalmente. Y en este sentido, bueno, volviendo al tema Brexit, se le abre una pequeña puerta a la Argentina porque, como vos decís, digamos, está negociándose el Tratado Mercosur-Unión Europea, con las dificultades que ese acuerdo trae, con las dificultades naturales de un bloque económico tan grande como la Unión Europea, donde hay que ponerse de acuerdo entre todos los Estados miembros, 28 Estados miembros por ahora, que están tratando de cerrar ese acuerdo, y el Reino Unido, que por otro lado, justamente quienes defienden y defendieron el Brexit, dice, bueno, nosotros queremos negociar nuevos acuerdos de libre comercio con el mundo, y naturalmente el Brexit nos va a dejar una mejor situación porque nos va a dar más velocidad, soberanía sobre el dictado de nuestras políticas, ¿no? Entonces, en ese sentido se están empezando a mirar a Latinoamérica y a Argentina entre esos países. Pero bueno, naturalmente esas cosas llevan mucho tiempo. El Brexit todavía está en proceso, con lo cual sería imprudente adelantarse. Pero bueno, hay una luz de esperanza ahí para la Argentina hacia el largo plazo con respecto a este mercado puntual. Bueno, Sebastián Diegues, todo muy importante lo que nos acabas de decir, y yo te voy a retransmitir una pregunta que me va a hacer ahora Miguel. Sí, me interesaba cómo está mirando desde Europa y desde esta visita a Bruselas que ha hecho y todo lo demás, cómo está mirando la crisis de Turquía. Bien, la pregunta cae en el tema actual. Pude escuchar. Ah, perfecto. Sí, el tema de Turquía, bueno, es el tema del momento, es un tema súper actual, aún nadie sabe bien las implicancias, para ser sincero. Estuve hablando con un montón de personas, también estuve informándome y leyendo lo mismo que están leyendo ustedes. Nadie sabe a ciencia cierta qué implicancias puede tener para la...
agarró un puentecito o algo allí, porque tengamos en cuenta que está viajando rumbo a Londres desde Bruselas a través del Eurostar, que es un tren de altísima velocidad, ¿no, Juan? Y no sé si vos tuviste oportunidad de viajar, pero vimos unas fotitos de Miguel que decía a 340 kilómetros por hora, ¿puede ser? Sí, no esta vez no me tomé Eurostar, pero cuando era más chico sí lo he tomado y sí, va muy rápido. Igual el tren más rápido que me he tomado es el Bala de Japón, increíble. Bueno, sí. Tremendo. Miguel, creo que lo de Sebastián Diegui ha sido importante y no sé si tenés algo que agregar. No, yo creo que hay que dejarlo, hay que olvidarnos de la comunicación por el día de hoy, claro. Suficiente con lo que nos ha dicho y nos ha colocado en agenda, que era la intención que teníamos, y vamos a intentar lógicamente el próximo martes profundizar, ya con él tranquilo en Londres, nosotros más tranquilos también allí, con una comunicación directa, no a través de este triángulo y todos en movimiento, y poder profundizar este tema que a mi juicio tiene mucha encarnadura. Obviamente también para entonces va a estar claro el impacto de la crisis turca en Unión Europea, y él también nos va a poder contar cómo desde una plaza financiera, porque este ha sido a fin de cuentas un problema de corrida cambiaria y también un problema financiero el que atraviesa Turquía, cómo desde una plaza financiera tan importante como Londres se lee esta situación. Así que yo diría que es muy posible que el próximo martes insistamos con Diegues, Sebastián, para poder profundizar alrededor de este tema. Lo damos a este asunto cerrado aquí, y obviamente supongo estamos en contextos en que la semana que les está tocando vivir a todos los argentinos es de un alto voltaje, ¿no es cierto? Y que nos va a obligar que en la segunda hora, luego de la intervención de Victoria Molnar, haya que profundizar sobre esa actualidad, y bueno, y nada mejor que ustedes que están allí para poder profundizar alrededor de esta, particularmente sus impactos políticos, ¿no es cierto? Los impactos económicos yo ya los toqué un poco más ampliamente en el editorial, pero creo que la situación política está en un nivel de voltaje superior a la media, ¿no? O por lo menos la media a la que estamos acostumbrados. Bueno, Miguel, mientras decimos todo esto, las imágenes de TN y de algunos canales están poniendo sobre el tapete un tema que hizo mucho ruido en su momento y que ahora vuelve a tomar actualidad, que son la famosa valija de Antonini Wilson, con casi $900.000, que finalmente todo terminó en la nada y ya han sido incautados. Vos sabés que Antonini Wilson, si se hubiese presentado y decía son míos, pagaba la multa correspondiente y se llevaba la mitad, o sea, casi $500.000, pero no, optó que no, por decir que no, y se quedó en Estados Unidos haciendo declaraciones. Bueno, lo nuevo es que hay un tercer chofer que está haciendo declaraciones muy detonantes, y dice que en ese vuelo, en realidad, Uberti alcanzó a pasar $4 millones, porque lo único que se incautó fue una valija. Yo te recuerdo que este episodio era algo que sucedía con habitualidad, y el mecanismo era aviones privados, a veces contratados por Uberti, a veces venían por PDVSA, aterrizaban en el aeroparque, pero no en el sector civil, sino en el sector militar. No. Sí, señor. Sector y entonces, militar que muchas veces era, claro, con instrucción presidencial. Claro, y ahí no había ningún tipo de control. Pero ocurrió que en ese vuelo, por alguna circunstancia que hubo una pelea interna, dicen ahora, y se demoró, y llegaron tarde. Cuando llegaron, el sector militar estaba cerrado y tuvieron que ir al sector civil, donde había aduana, y se toparon con María Luján Telpoc, que es una empleada, una funcionaria, que se le ocurrió pedir que abriera una valija, y Antonini Wilson la abrió y ahí saltó la plata. Después hubo investigaciones diciendo que hubo comunicaciones con Olivos durante toda la noche y demás. El gobierno intentó a través de Aníbal Fernández de desautorizar a Antonino Wilson, diciendo que no tenía que ver. Ahora parece ser que Antonino Wilson no solo estuvo en la Casa Rosada, no solo estuvo en el Salón Blanco, sino también estuvo en Olivos.
Y lo que está diciendo este chofer ahora trae de vuelta sobre el tapete este tema que se suma a una sucesión de arrepentidos. Como decía el fiscal Torrini, nunca en mi vida vi tantos arrepentidos, nunca en mi vida vi tanta información, nunca en mi vida vi tantas evidencias. Bueno, y así estamos aquí en Buenos Aires, asistiendo cada día a una novedad que te sacude y que se te hace muy difícil de procesar. Claro, porque todos los días una noticia tapa la otra, ¿no es cierto? Y todavía no sabemos cómo evolucionó lo del primer cuaderno y ya estamos con un tercer chofer. Que parece que también lleva algún cuaderno. Lo que Mariana Zubi, que es parlamentaria del Parla Sur, del equipo del Lita Carrió, dice, lo que nunca pudo conseguir Cristina y nunca se le entregó a pesar de los enfrentamientos fueron las famosas libretas, los cuadernos que llevaba Néstor Kirchner, ¿no? Claro. Y a toda costa ella quería conseguirse esa contabilidad y ahí surgió el primer enfrentamiento con Muñoz, quien pasó a ser de un simple empleado muy modesto, con un auto viejo y una situación económica clase media baja, diría yo, a poder comprar propiedades en Miami por valor superior a los 65 millones de dólares, 70 millones de dólares, que en algún momento empezó a mal vender cuando perdió la elección el kirchnerismo. Sí. En este último minuto, antes del intervalo habitual de las 3, yo quiero comentar que lo nuevo en la discusión y en las preguntas que se me hace aquí es en relación más que a la política, más que a esta situación de las apariciones diarias de cuadernos y choferes, es un poco qué pasa con el nuevo entramado empresario a partir de esta situación. Es decir, ¿qué va a pasar con las empresas vinculadas a la obra pública presente y futura? Que van a poder aquellas empresas que están involucradas o potencialmente involucradas en los hechos que se están destapando en este momento, seguir participando en la obra pública o debieran ser corridas preventivamente hasta que se aclare la situación? Y la segunda pregunta que muchos hacen ¿es posible generar una separación entre el empresario y la empresa? Es decir, estamos hablando aquí de empresarios que no cumplieron con su deber de manera correcta, o estamos hablando de empresas que participaban de una operatoria generalizada. Esta es la situación. Entonces yo diría, tengamos esta mirada, porque esto es de alguna manera lo nuevo y lo que vamos a tener que ir dilucidando en este tiempo, ¿no? Sí, señor, y así arribamos a la primera hora de Comercio Exterior Siglo XXI. Luego de la tanda y del servicio informativo volveremos con la segunda hora, donde, como bien dice Miguel Ponce, va a estar Victoria Molnar con sus Mujeres en Coyuntura. Después, con Juani Ponce y Claudio Sánchez abordaremos otro tema, la breve historia del día y a sus marcas. Hasta luego entonces, Miguel, si te parece. Un gran abrazo, un gran abrazo a todos, y el próximo martes nos estamos juntando todos allí. Chao. Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires transmite AM 1010 Onda Latina. Sonido e imagen hacia los 4 puntos cardinales del planeta Tierra. El día está lleno de sucesos que pueden interesarte. La radio te informa. Piden medidas urgentes para frenar la devaluación ante una nueva corrida. Frente al fenómeno cambiario que se está registrando desde el viernes, economistas reclamaron medidas urgentes para frenar la devaluación. Reclaman estabilizar para evitar una recesión fenomenal. Noticias. Ven débiles indicadores crediticios hasta el 2019. La calificadora Moody's advirtió que algunas de las empresas no financieras del país tendrán indicadores crediticios más débiles hasta mediados o fines del 2019, debido a la volatilidad del entorno macroeconómico. Noticias. El gobierno se propone para fin de año eliminar las LEVACs.
El presidente del Banco Central, Luis Caputo, anticipó que esa entidad licitará todos los dólares que hagan falta, con el objetivo de que a fin de año no haya más LEVAC, aval del FMI para usar las reservas. En 60 minutos, volvemos. Que no puede salir a vivir, que se agarra la cabeza y se asusta y solo piensa en huir, sobrevivir. Quiero más en esta vida, en este idioma, en esta parte del planeta en que vine a nacer. No soy mejor ni soy peor que los demás, solo lucho por dejar de correr. Y sí, amigos, comenzamos la segunda hora de Comercio Exterior Siglo XXI, hoy martes 14 de agosto de 2018. Intensa la primera hora con Miguel Ponce en Europa, lo mismo que el especialista en todos los temas económicos Sebastián Diegues, con la promesa de seguir todos estos temas que tienen que ver con el Brexit, la economía, las dificultades que se le presentan ahora a la región y a la Argentina en particular, la situación de la lira turca y de los países emergentes. Ahora es el turno de Victoria Molnar con Mujeres en Coyuntura, a quien le damos las muy buenas tardes. Hola, Victoria. Bueno, mientras retomamos la comunicación, vamos a decir que después de Victoria viene el espacio de A sus marcas, que a veces está subdividido en la breve historia del día y los temas de marketing en particular. Y ahora sí, a Victoria Molnar, muy buenas tardes, con Mujeres en Coyuntura. Hola, Victoria. Muy buenas tardes, bueno. ¿Cómo están en esta tarde? ¿Cómo están? ¿Me escuchan bien? Porque recién se cortó. No, perfecto, fuerte y vibrante. Bueno, vamos a empezar. Hoy voy a hacer una columna que tiene mucho de opinión, mucho de análisis, mucho de un montón de cosas que estoy pensando hace bastante tiempo. No. Bueno, como sabrán, la semana pasada fue muy importante. Y bueno, antes que nada quiero empezar con lo que pasó con el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo, que va a tener que ver con lo que tiene que ver con todo a lo largo de esta columna, que se llama la división sexual del deseo entre juegos y trabajo. La cosa es que por más que sigan siendo punibles, las personas gestantes van a seguir practicándose abortos en la Argentina, porque la votación del proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo, si bien no salió en senadores porque obtuvo 38 votos en contra, 31 a favor y 2 abstenciones. Eso genera una angustia, porque como bien dijo Amnistía Internacional, el mundo nos está mirando y ese rechazo es una oportunidad histórica perdida. Es una angustia porque cada día que pase sin un aborto legal, gratuito y seguro en la Argentina, se van a seguir perdiendo vidas por el drama social que nos aqueja, ¿no? Pero también hay un balance positivo que hay que hacer sobre toda esta experiencia, y es que el movimiento feminista en Argentina está más vivo que nunca, y por suerte también, fíjense que circuló muchísima información sobre los abortos, ¿no? Mucha información para las mujeres, ¿no? Y para las personas gestantes. Nos queda ahora el protocolo de aplicación que fija del dictamen del fallo FAL de la Corte Suprema. Si no se acuerdan a qué refería el fallo FAL, pueden ir a Mujeres en Coyuntura en Facebook, a la fanpage, que es @mujercoyuntura, lo buscan por ahí, lo encuentran en Facebook y en Twitter. Y ahí hay, en anteriores columnas sobre la ley de IVE, yo expliqué lo que era el fallo FAL y cómo es este protocolo. Así que sigue existiendo este mecanismo, no es que no hay este mecanismo para las mujeres que son violadas o que están dentro de la actual legislación dentro de lo que corresponde al Código Penal, que lamentablemente es de 1921 y lleva casi 100 años, y bueno, seguiremos con ese por un tiempo más.
La lucha va a seguir, la IBE va a ser ley y nos vamos a encontrar, yo lo había dicho en un posteo de Facebook, en las calles, en las universidades, en los colegios secundarios, en las casas, en las redes sociales, acá en el éter, en esta labor que yo tengo, y en todos los abrazos que haya de todas las personas para lograr una Argentina que no tenga doble moral y en la que ninguna persona gestante se muera por un aborto clandestino. Porque obviamente quienes tomamos esta bandera estaremos disponibles siempre para acompañar a quienes nos necesiten para atravesar por un aborto. Así que en eso, digamos, extender mi sororidad a todas las mujeres que pueden llegar a estar escuchando este programa y estar necesitando de contención en un caso similar. Siempre va a haber una mujer al lado o una persona al lado que está a favor de esta ley y que te va a ayudar, y hay que saber eso y apoyarnos. Decía que el título actual de esta columna es la división sexual del deseo entre juegos y trabajo. Hay una doble moral. Yo ya lo dije antes, con la situación actual no se va a salvar ninguna de las dos vidas, ninguna vida, no se salvan las dos vidas, no se salva ni una vida, sino que se siguen perdiendo vidas de mujeres. El bajo nivel que hubo de los argumentos de los antiderechos en el Congreso, hay un tragicómico compilado que se llama Dino Diputados, lo pueden buscar, va a estar también en el compilado de Mujeres en Coyuntura, demuestra que lo que en realidad hicieron es limitar derechos basados en una doble moral, que más que hija incluso de una fe religiosa, es producto de un sistema patriarcal que se niega a caer. El tema es que, lo hemos visto, estos años, desde 2015, desde Ni Una Menos, han demostrado que se está gestando un feminismo popular, un feminismo fuerte, una verdadera ola, que está golpeando ese patriarcado y lo está resquebrajando y que se va a caer. Voy a quedarme y voy a hacer mención a uno solo de los discursos de los senadores, que creo que es el que dio absolutamente en el clavo de lo que pasa y que hay que además destacarlo porque pertenece a un varón que tiene 82 años y que es Fernando Pino Solana. Yo creo que es el discurso de todos los senadores que más destacó. ¿Y por qué destacó? Porque voy a leer un fragmento y van a entender. Dijo Fernando Pino Solana: hablo en nombre de otra Argentina que no quiere una juventud reprimida. Ahí está esa fabulosa y gloriosa juventud en las calles de Buenos Aires. Esa oleada verde de chicas que está expresando una marcha que lleva años, de las mujeres, nada menos que por el reconocimiento igualitario de sus derechos. No solo del derecho a la vida de las mujeres, sino el derecho a poder decidir sobre su cuerpo. ¿Y por qué no? ¿Por qué hay que decirlo? Porque tenemos miedo a decir que es el derecho a gozar de la vida y a gozar de su cuerpo. Fueron fuertes estas palabras y en realidad voy a hacer eje en esto. Yo varias veces en todas las columnas que he hecho sobre el tema del aborto, ustedes habrán escuchado siempre, dije, y lo repetimos un montón de personas, no solamente. Parece que no estamos. Yo, con el embarazo en el Congreso, no era aborto sí, aborto no, sino clandestinidad o ilegalidad, mandato de deseo, prohibición o derecho, cárcel o sistema de salud, riesgo de salud y muerte para las pobres, o acceso seguro y gratuito para todas las personas gestantes, doble moral o reconocimiento social de un problema. Y Pino Solana puso el dedo en la llaga, ¿no? En la llaga de esa cuestión, de ese corset que hace que las mujeres no tengamos derecho a gozar de nuestra sexualidad. Dice Luciana Pecker, que es una de las periodistas argentinas más especializadas en género, que el goce femenino es condenado y jode y le da miedo al patriarcado. Al promocionar esta Mujeres en Coyuntura, compartió un video en el que Pecker está leyendo un manifiesto por el derecho al goce, que está en su último libro y que lo recomiendo, que se llama muy sugestivamente Putita Golosa y es de Editorial Galerna. Y en una de sus columnas, en la revista Anfibia, Pecker, previa a todo el tratamiento de la ley en el Congreso, pedía a nuestros representantes que asuman la responsabilidad del cupo femenino, ya que sigue en la Argentina, está en el puesto 33 en el ranking de género de Naciones Unidas, y uno de sus fuertes es la representación política. Esa representación política tenía que servir para que las mujeres tengan derechos. Y decía Pecker:
Hay que legalizar el aborto sin obstáculos, sin restricciones, sin frenos, sin excusas, sin atajos a más sufrimientos, dilaciones y evasivas. Esa es la revolución de las hijas, y a ellas les tiene que dar el derecho a disfrutar sin morirse, sin tener miedo, sin tener menos derecho que sus novios, amigos y hermanos. Tiene razón. Sin aborto legal se penaliza el derecho al goce de las mujeres y de las personas gestantes. Se desatiende sus deseos porque los varones también gozan, pero no sufren las mismas consecuencias. Entonces, para poder dar equidad y para hablar de equidad de género, el derecho al aborto es un derecho fundamental. Así, y por esta causa, el aborto es un tema que nos debería atravesar a todas las personas sin importar la identidad de género que tengamos. Ahora voy a ir al nodo de esta columna. Tiene que ver con cosas de mujeres e ir en contra de los estereotipos. El próximo domingo 19 de agosto es el Día del Niño. En la Argentina todos tienen nietos, tienen hijos, tienen niñes en sus casas. Hola. Hola, sí, te escuchamos. Tienen hijos, nietos en sus casas, niñes a quien regalarles cosas y a quien mimar. Les pregunta a ustedes si tienen ahora en el Día del Niño. Ya no. No quedan. Bueno, pero sí, sobrinos, primos más chicos, en mi caso, sí. Y primas, ¿no? Bueno, primas, genial. Sí. Bueno, fíjense que el Día del Niño es el Día del Niño y no de la niña, y mucho menos de la niñez. Totalmente. ¿No? O sea, es como, hay que decirlo eso. Es como obvio. Es como pasa, mira, con lo que fue el debate en el Congreso, hubo un argumento que era que era es muy parecido, que era muy de los diputados, y algunos senadores también lo dijeron, que era imaginarse a ver si hubieran abordado alguna personalidad de la humanidad, ¿viste? Algún erudito. Sí. Y siempre eran varones, siempre los brillantes, ilustres eran varones. Estuvimos hablando con amigas y el lamento, no había ni un lamento por una mujer prodigio, que era un argumento descabellado, ¿no? No es totalmente, nunca ningún ejemplo. O sea, cosas. Pero ninguno de los ejemplos eran Vivaldi, Beethoven, un ingeniero, sí, no. Tipo, cualquier cosa menos una mujer. O sea, no se lamentaba el aborto de una mujer brillante. Y bueno, y eso tiene que ver con las oportunidades y con los derechos que hemos tenido históricamente las mujeres en el mundo y en la vida política y social. 100%. Algunos de los ejemplos de las promociones de regalo de este Día del Niño nos dejaron claros que el Día del Niño sigue siendo con nosotros. Por un lado, la cadena de supermercados Carrefour, hay que nombrarla, acabamos de perder un auspiciante, no creo, sacó una promo de juguetes en la que, como bien denunció la página Mujeres que no fueron tapa, los varones son campeones que juegan con autos y las nenas son cocineras que juegan con cocinitas de color rosa, y todos son niños con O. De esta forma, en pleno 2018, se siguen reproduciendo y perpetuando los estereotipos de género en la infancia. Era re fácil hacerlo bien, claramente sí, pero no lo hicieron bien. Es una nueva campaña burda de las miles de las cientos que hay, pero de las varias que hemos acá nombrado en este programa a lo largo de este año, que pasó por cientos de controles y que tuvo a sus hacedores pidiendo disculpas después. Carrefour dijo: pedimos disculpas por la campaña que está en algunas de nuestras sucursales. La misma ha sido un error y de ninguna manera representa lo que nuestra empresa piensa y hace en materia de diversidad. Y estamos retirando las imágenes de nuestras tiendas. Las imágenes eran un nene con un autito y como levantando una copa, y una nena cocinando con una cocinita rosa, y ese era el afiche, digamos, de lo que indicaba comprar. El machismo claramente es un error, como dice Carrefour, pero la explicación es muy nice. Otra campaña que... Te cuento que alguna vez Claudia me relató... Que me llamó muchísimo la atención. No se escucha. ¿Hola? Se ha ido la comunicación. Estoy escuchando. Ahí está, ahora sí. No, yo los estoy escuchando. Te decía, hubo una pequeña interrupción. Que... Sí, había una pequeña interrupción. Yo te decía que recuerdo que en una ocasión Claudia me contó que a ella le llamaban Pepita la pistolera porque jugaba a los Cowboys y ella lo que se llevaba era revólveres encima.
No, nunca jugué a las con cocinitas y baterías de cocina, ni me aburría. Yo jugaba a los juegos de los varones. Exacto. O sea que ya fui feminista. A los juegos de los varones. Sí, feminista ya desde mi infancia. Te apropiabas de los juegos de los varones. Sí. Muy bien. Bueno, pero fíjense que otra de las campañas que hubo, que fue retirada también de las redes sociales, es terrible, porque es hasta más burda. Es la de un centro de estética que se llama Depilaser Group, y promocionaba la depilación adolescente, con esa palabra, definitiva, como el mejor regalo del Día del Niño. Y agregaba que las mujeres comienzan la depilación láser precozmente entre los 8 y los 12 años. Tienen que entender que esto está prohibido por la normativa argentina, o sea, es una práctica que está prohibida en menores de 18 años, la depilación definitiva. Pero a ellos no les pareció importar para nada, porque la tendencia estética para hacer una mujer que se precie es tener una piel suave y sin vellos, y desde la infancia, ¿no? O sea, imagínense que hay que cumplir con esos cánones desde que somos pequeños. Y bueno, justamente, como decía Claudia, que lo de Pepita la pistolera, ¿no? O sea, ¿por qué pasa eso? La explicación está en que uno de los productos más fuertes del patriarcado son los estereotipos de género. Que no solo ven este aspecto de forma binaria en ese combo varón-mujer, sino que son moldes que nos dicen expectativas del imaginario social sobre lo que es apropiado o no a nivel de comportamientos masculinos y femeninos. El problema es que estos imaginarios del femenino y de lo masculino son limitantes y coartan nuestra libertad de estar, de formarnos, porque, sobre todo en el caso, porque las mujeres de chiquitas, algunas que no nos identificamos con ese corset, digamos, que nos generaba el estereotipo femenino? Porque el varón tenía más libertad, era más aburrido ser mujer, ¿no? Sí. No pasa. Y eso porque tiene el femenino es entendido como débil, dulce, tranquilo, lo maternal. ¿Sabés que se corta un poco el foro es la vida ahí? Se nos corta un poco la comunicación, si quizás puede ser por la señal o el wifi, pero nos llega muy cortado, la verdad. Adentro, en el hogar, en contraposición del de los... No negar, yo los estoy escuchando bien. A nosotros nos sale muy cortado, como que cada 3 palabras hay un corte. Quizás si encontramos un lugar con más cerca del wifi o algo por el estilo, podríamos andar mejor. ¿Se cortó? Y ahí directamente creo que se cortó la comunicación. Se cortó. Mientras tanto, te voy a preguntar a vos, que vos sos director técnico de un equipo femenino de fútbol. ¿Cómo es eso? ¿Por qué el equipo y por qué vos director? Bueno, arrancó hace un poco ¿Cómo más... se llama el equipo? Las Mesías se llaman. Ay, qué bueno. Nos pueden encontrar en Instagram, Mesías OK, Mesías OK. Sí, al comienzo es de más que nada de mi grupo de amigas de la secundaria, nació ahí la idea de armar un equipo de fútbol, después se fue sumando gente de afuera, ¿no? De nuestra secundaria, pero muy bien, la verdad que es tremendo cómo las pibas mejoran día a día sus habilidades, ¿no? Futbolísticas, porque pensá que muchas hace muy poco conocen el fútbol, entonces lo que es la mejora y el día a día es brutal el crecimiento que se puede notar, ¿no? Creo que ahí está de vuelta en comunicación Victoria Molnar, ¿puede ser? ¿Nos escuchás? Sí, estoy de vuelta, pero no sé si ustedes me escuchan. Ahora sí, estábamos hablando con el director técnico de un equipo femenino de fútbol que es Juani Ponce. Sí, se escucha más fluido. Lo sé, y hemos tenido unas charlas maravillosas con Juan. Bueno, sí. ¿Qué pasa? Estaba explicando qué eran los estereotipos de género, y básicamente ahí va. En los varones el estereotipo de género les compete la vida pública, y la vida pública es mucho más divertida, ¿no? Entonces por eso también las mujeres de pequeñas deseamos esa vida pública, porque queremos esa libertad que ellos tienen y nosotros no. Es verdad. De esta forma hay cosas de mujeres que en general son aquellas que están al servicio del otro, sea varón o no. Pueden ser también los hijos, pueden ser las hermanas, la familia, las madres. Y entonces, en pro de eso, las mujeres deberíamos no solo desear solamente ese tipo de cosas de mujeres, sino que nuestro goce debería pasar también por allí. Y no es casual que Carrefour promociona el ser campeón y los autitos para los nenes, algo que es un goce íntimo y personal, y que no hay empacho de que sea propio,
Mientras que para las mujeres, las nenas deberían conformarse con ser las reinas de la cocinita rosa, un placer que también va a hacer feliz a otros, ¿no? Y ni hablar de la cosificación y sexualización de niñas de entre 8 y 12 años que ya desde el inicio de las vidas tienen que tener la piel suave y femenina, digamos, sin pelos. Me dirán, ¿no? Ustedes, ¿es que no se puede disfrutar o desear ser cocinera? Y sí, obvio que se puede. El tema es cuando desde pequeños todo está hecho para dirigirnos en un sentido que nos impide el poder soñar y conectar con el deseo propio sin limitantes. Y eso nos está ocurriendo a las mujeres y nos sigue ocurriendo. Y también a los varones, obviamente, porque estos estereotipos de género también los encorsetan a ellos. Este tipo de educación que se expresa de forma burda en el consumo capitalista de los días de, pero además está presente en todos los aspectos de la vida, desde el juego, la escuela, los ámbitos laborales, los ámbitos deportivos, los estereotipos de género, nos encorsetan de cara al deseo de la proyección individual, de querer ser y también del goce. Hace unas columnas atrás hablaba justamente, no estaba justo Juani, pero a mí me hubiera encantado que estuviera para discutir sobre esto, sobre deporte feminista, y les contaba que las mujeres no estábamos socializadas desde la infancia con el deporte, y eso limitaba, digamos, nuestro desarrollo y rendimiento deportivo futuro, ¿no? Pero también los estereotipos de género juegan un rol a la hora de formarse profesionalmente. Entonces, como el goce de las mujeres debe estar ligado al disfrute de otros, aún está mal visto que las mujeres gocemos y disfrutemos solo para nosotras. Entonces, digamos que hay profesiones para varones y profesiones para mujeres, y cuando uno se mete en una profesión de varón, digamos, se atiene a las consecuencias, ¿no? O sea, los varones pueden proyectarse profesionalmente, competitivamente y tener hijos, porque total la mujer se va a hacer cargo de esos niños, o su pareja se va a hacer cargo de esos niños. En cambio a las mujeres les cuesta un poco más esa situación. A veces tenemos que relegar algunas cosas. Permíteme, Vicky, creo que ya no es tan así, ¿verdad? Sí. Ya hay otros deportes que se abordan y Juani nos puede dar fe al respecto. Sí, es un proceso, bueno, obviamente que va a llevar tiempo a que se amolde como a la perfección y, digamos, y que haya la igualdad. Sí, están, obviamente ciclismo. Que sí, está avanzando fuertemente, pero es verdad que todavía quedan rastros y cosas por modificar y seguir avanzando. Hay diferencias en la equidad. Hay diferencias salariales, hay diferencias del nivel de acceso. Si vemos los ingresos a las universidades de ingeniería, de informática, la mayoría siguen siendo hombres. Sí. Y es una realidad porque esto se nos inculca desde chicos. Y las mujeres entonces no imaginan que pueden llegar a ser informáticas o ingenieras. Si bien algunas lo logran, eso no significa que se esté tirada la barrera, ¿no? O sea, con esto iba. Por ejemplo, en el área de la sexualidad, el consumo de elementos para hacerla más rica y disfrutable en general está dirigida a los varones, enteramente. Especialmente lo que es la pornografía, que es pornografía para varones. Entonces las mujeres piensan que eso les tendría que ser deseable y a veces no está contemplada el deseo y el placer propio femenino. Me estoy metiendo en un territorio. En ese terreno también, en ese terreno también se están advirtiendo cambios, ¿eh? ¿Puedo seguir? Sí, una cosa es que se admitan cambios, no está derribado. ¿Bien? Por ejemplo, en el caso de los juguetes sexuales, originalmente no tenían en cuenta la anatomía femenina, incluso aquellos que pensamos que sí, ¿bien? Sino todo el tiempo el imaginario masculino, ni que hablar de la ropita sexy, que siempre lo sexy es en pos de el goce de ellos, y cómo lo ven. Entonces, las mujeres hemos tenido y hemos llegado a generar nuestros gustos en forma en conformación de esos estereotipos y de esas formas de goce, digamos, que no son ajenas incluso a nivel sexoafectivas y de físico, ¿no? Y estamos hablando de cuestiones de sexualidad. Pero podría seguir ampliando estas diferencias, pero voy a exponer una realidad, y es que las mujeres, a pesar de eso, nos hemos abierto paso a vivir sin culpa y a gozar y a disfrutar de deseos que eran estereotípicamente masculinos, y eso está ocurriendo, obviamente. Esto ya ha empezado, ya hay antiprincesas, hay chicas que se dedican a profesiones masculinas, entre comillas, hay niñas que piden autitos para su cumpleaños, hay mujeres a las que les importa más el ser que el parecer y que no tienen miedo de expresar sus opiniones de forma sonora, aunque las critiquen, pero falta más, sin duda. Sí. Y uno de los puntos está en la crianza de niños antipatriarcales
y en el deseo y en los deseos que conforman a los varones o el imaginario de los varones, que también están limitados por estas cuestiones. Yo nunca me voy a olvidar cómo se le transformó la cara a una mamá cuando en un negocio de juguetes, su hijito de 4 años empezó a dirigirse hacia la zona de juguetitos rosa, que siempre hay una zona de juguetes rosa en las jugueterías todavía. La expresión era absolutamente de terror y la actitud de la mamá fue de disuasión. Vení por acá, nene, mirá otro juguete que hay acá que es azul. El gran desafío justamente es ese, es de construir la concepción de estereotipos y que lo femenino se vuelva poderoso y también deseable para los varones, porque hoy no es deseable lo femenino, ese es el tema. Bueno, ahí tiene un gran papel la madre, ¿no? Ahí tiene un gran papel a jugar la madre. No, ¿por qué el papel de la madre? No, si el hijo son madre y padre. No, en el sentido de aceptar esas cosas. Yo soy testigo en el sentido de aceptar esas cosas, por supuesto, pero la actitud de construir viene dada en el rol de los padres. O sea, y esto por es eso digo por eso digo que las madres tienen un lugar para manifestarse. Las madres y los padres. No, el padre desde luego. Yo digo que la madre hasta ahora yo la veo una actitud defensiva, o sea, como vos decías, esa mamá casi censuraba al hijo porque se iba al sector rosa, y a eso me refiero, al papel de las madres. Por supuesto, yo estoy hablando de la crianza, no del niño. Claro. Estoy hablando de cómo desconstruir la concepción de los estereotipos en la crianza. Entonces, y eso le corresponde a mamás y a papás. Claro. A mamás y papás, yo he hablado con muchas mamás y que me han dicho, sí, yo lo dejo a veces que se pinte las uñas, pero después le saco al pinta uñas porque si viene Pepe me mata si lo ve así. ¿Vean? ¿Por qué? No, es que parece gracioso, pero no es gracioso. Porque el problema es que lo femenino todavía no se ve como deseable por los varones. Y no tendría que haber ningún problema si el nene se quiere pintar las uñas. Son pinturitas de colores y todos los niños quieren jugar con colores. No te conforma, no te genera, no te condena a ser otras cosas. Entonces, en ese sentido, para finalizar esta columna, voy a decir que lo femenino se tiene que volver poderoso y también deseable para los varones. Esa es una tarea de los padres, de nosotros, de las cabezas nuestras, de varones y mujeres. Y que entonces disfrazarse de hada o de Spider-Man sean opciones de disfrute que no nos condicionen los sueños. Y voy a terminar con esto. Joden las que plantan sus pies y su culo como una torre en donde el cuerpo es un tsunami sobre las propias rodillas que no se quebrantan con las caderas como medio de elevación al paraíso propio. Eso decía Pecker en su manifiesto para un feminismo del goce. ¿Y qué razón tiene? Le jode porque esas mujeres quiebran las estructuras del patriarcado. Que se caiga nos conviene a todos. Y para terminar, voy a hablar sobre algunas cositas de mujeres en movimiento. Primero una noticia fea, mala. Hoy recibí un comunicado de prensa de la Defensoría del Pueblo de la Nación, que tiene un observatorio de femicidios, y durante 2018 se cometieron 139 femicidios, durante el primer semestre, lo que va entre el 1 de enero y el 30 de junio. 11 de esos feminicidios son vinculados, eso quiere decir que son asesinatos a personas que les importaban a esas mujeres, y 4 son transfemicidios, o sea, asesinatos de personas trans. El 18% de las víctimas fueron menores de 18 años, el 30% de entre 19 y 30, y el 29,5% correspondió a víctimas de entre 31 y 50 años, y el 20,9% mujeres mayores de 50. Cabe destacar que del total de femicidios se registró la existencia de denuncias por violencia de género en el 27% de los casos nada más. En tanto, en el 45% no se registró información y por ende el 72% de los casos no hay una denuncia registrada. Sin embargo, muchos testigos allegados a esas víctimas dijeron que existían episodios de violencia. La mayoría de estos femicidios fueron cometidos por hombres adultos. El distrito en la que más casos se produjeron femicidios fue la provincia de Buenos Aires, con un total de 42 en lo que va del año, y le siguen las provincias de Córdoba con 14 casos, Santa Fe con 13 casos, Tucumán con 11 y Mendoza con 9. Y en cuanto a las víctimas colaterales, se puede afirmar que hay 55 niños que se quedaron sin madres y 4 niños por nacer que murieron durante el embarazo de su madre asesinada.
¿Bien? Así que bueno, triste, esta es la realidad argentina hoy en torno a materia de las cifras oficiales de femicidios. Y voy a hacer tres recomendaciones. La primera es una mención especial a la obra teatral Tribunal de Mujeres, que se acaba de estrenar y que está basada en una historia real, y que está en el Teatro de El Tinglado, y es un alegato contra la violencia de género que se despliega dentro de una comunidad, y que abre una discusión importante en la cual el silencio, los secretos y el rumor son el mecanismo para sostener un status quo patriarcal, y las mujeres y la sororidad de las mujeres es la forma de destrabar eso, de tirar ese muro. Así que recomiendo ir a verla, está basada en una historia real, así que recomiendo mucho ir a verla. Está dirigida e interpretada por 10 mujeres y se da los domingos a las 20:30 durante todo agosto y septiembre. Cualquier cosa, más información la tienen en la página del Teatro El Tinglado. Después, si quieren conocer la expresión del feminismo afro o si simplemente les gusta el teatro feminista, yo recomiendo mucho la compañía teatral que se llama Teatro en Sepia, que desde 2010 trabaja escénicamente la afrodescendencia en Argentina y especialmente las opresiones que padecen las mujeres. Y acaban de estrenar nuevamente una obra que se llama No es país para Negra 2, de la autora y directora Alejandra Ejido, y con las actuaciones de Anastasia Jiménez, Carmen Llanone y Silvia Balbuena, que versa sobre los desafíos y obstáculos que 3 mujeres afro residentes en la provincia de Buenos Aires deben afrontar cuando deciden mudarse juntas a la capital federal. La pueden ver los sábados a las 21 horas en el Centro Cultural Raíces. Y bueno, ya mencioné a lo largo de toda esta columna el libro Putita Golosa, de la periodista especializada en género Luciana Pecker, que es una recomendación global de hoy y que recomiendo comprarlo. Bien, esto es muy importante, cómprenlo. Yo agradezco que me haya firmado mi ejemplar a Luciana, la verdad es invaluable. Y por último, invitarles a participar de la votación de los premios Lola Mora, que los otorga la Dirección General de la Mujer del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a las personas que transmiten una imagen de la mujer real y sin estereotipos en los medios de comunicación, promoviendo la igualdad de oportunidades y los derechos, y se entregan más o menos por septiembre, y ahora está abierta toda la terna de votaciones, que es de público conocimiento, lo buscan en internet y lo votan, se entregan desde el año 2000, hay gente muy muy talentosa que hace una gran labor por la igualdad de género y por la equidad de derechos, así que bueno, pásense y voten. Y bueno, gracias por llegar hasta acá, la próxima Mujeres en Coyuntura es el martes 28 de agosto. Bueno, muy bien, Vicky, muchas gracias, ha sido muy amplia tu participación, acá quedamos muy conmovidos además, así que te esperamos en una próxima presentación el día martes 28, muy bien. 28 de agosto. Y ojalá ahí, así que nos encontramos por ahí. Y ojalá cada vez sea con mejores noticias, aunque sea pequeños avances o nada, cualquier movimiento, ojalá que cuanto más grande mejor, ¿no? Hacia el lado de la lucha feminista que con tanta potencia está avanzando en esta sociedad y también nos está deconstruyendo y transformando, ¿no? Muy bien, Juani. Bueno, y vamos a todo se mueve en pos de eso, gracias a ustedes. No, gracias. Y vamos a pedirle a Aníbal ahora que volvamos a Laura Branigan, que sería el tema del momento, para entrar luego en la segunda parte final de esta hora. Bueno, la verdad que no voy a hablar de los Beatles, tampoco voy a hablar de submarinos amarillos, pero sí voy a hablar de la prensa amarilla, cosa que yo ya había anticipado la semana pasada cuando hablé de, digamos, un periodista muy importante que era Natalio Botana, que también se había inspirado en Pulitzer, del cual también hablé en otra ocasión. Bueno, ahora le va a tocar a otro empresario, periodista, editor, inversionista político y magnate de la prensa que se llamó William Randolph Hearst. ¿Y por qué hoy? Y bueno, porque hoy, 14 de agosto, pero de 1951, falleció a la edad de 88 años. Este fue muy importante, uno de los más poderosos personajes de la escena política y empresarial de Estados Unidos. Y llegó a poseer
28 periódicos de circulación nacional. Creo que superó a Botana y superó también a Ricardo García. 28 periódicos. No, Impresionante. Y saben, entre ellos, no vamos a nombrar a todos para no aburrir, pero estaba The Washington Times, The Washington Herald, un periódico que para él era muy importante, que era de San Francisco Examiner, y además tenía otras empresas editoriales, como emisoras radiales y revistas. Entre las revistas mencionamos al Cosmopolitan, Town and Country y Harper's Bazaar. Él usó los medios como instrumentos políticos. Fue promotor de la prensa amarilla o sensacionalista, generando escándalos y manipulación mediática. Porque lo único que le interesaba era la política y los negocios. Esto no es nuevo, ¿eh? No. Inspirado por el trabajo de Pulitzer, quien era su rival con el que compitió, hizo un periodismo que mezclaba titulares incendiarios, alejados de la neutralidad y rigor periodístico, con noticias de interés humano, porque su único objetivo era vender el mayor número de ejemplares posible sin tener en cuenta la veracidad de lo que se publicaba o la equidistancia. Sus opiniones fueron muy controvertidas porque fue acusado de xenófobo, pronazi y partidario de la Casa de Brujas. Y una de sus máximas más conocidas fue I make news. Es decir, hago las noticias, dando a entender que alteraba la noticia para que fuera más escandalosa. La historia de Hearst, ambicioso, extravagante, déspota, arbitrario, fue llevada al cine por Orson Welles en la película El Ciudadano Kane. Y el propio Hearst hizo todo lo posible para que no se estrenara, porque no tenía miedo de que todo el mundo descubriera que fuera él. No obstante, la película se estrenó en 1941 y ganó un Oscar. Y con el tiempo fue considerada por la crítica como una de las mejores películas de todos los tiempos. Hearst también tuvo gran importancia en el desarrollo de la historieta moderna, gracias a su astucia y a su visión comercial, que lo condujo a arrebatar a su rival, Joseph Pulitzer, algunos autores estrella. Por su creatividad pasó de la macroviñeta a la secuencia de las viñetas en The Yellow Kid. ¿Quién era The Yellow Kid? Bueno, este personaje era de la serie Hogan Halley y el dibujante fue Richard Outcault y fue publicado entre 1895 y 98. La tira es la primera en usar globos para contener el diálogo de los personajes, aunque el chico usualmente se comunicaba a través de frases que aparecían impresas en su camisa. El chico amarillo era un niño con dientes desaliñados, una tonta sonrisa, vestía una camisa de dormir amarilla y compartía un callejón con otros personajes que eran marginales. Rara vez hablaba, siendo su lenguaje una especie de jerga. Y este personaje, que fue muy exitoso, de Yellow Kid, apareció simultáneamente en The New York World, que era de Pulitzer, y en el New York Journal, que era de Hearst. ¿Y cómo es que esta historieta salía en ambos diarios siendo competidores? Y bueno, lo que pasa es que en 1897, Outcault continuó la tira en el periódico de William Hearst. Entonces Pulitzer contrató a George Lux para dibujar una segunda versión del cómic en su periódico, razón por la cual The Yellow Kid durante un tiempo apareció simultáneamente en ambos diarios, una dibujada por Outcault y la otra dibujada por Lux. Muy bien. Bueno, ¿y por qué había tanto interés en el pibe amarillo que le dio el mote a la prensa sensacionalista, ¿no? La prensa amarilla? Es porque descubrieron ambos, tanto Hearst como Pulitzer, que cuando salía la tira, porque en un comienzo se lo disputaban y pasaba de un periódico a otro, ese periódico que tenía la historieta crecía en ventas. Claro, por el sensacionalismo. Después le encontraron la vuelta como para que pudiese estar en los dos medios. Y por eso asociaron Yellow Kid amarillo con prensa amarilla, porque era cuando salía la historieta. Y digamos que a William Randolph Hearst se le atribuye esa frase que vos hiciste una mención respecto de la creación de las noticias, y la frase del caso sería: yo no voy detrás de las noticias, las creo. Claro. Y hay otra historia paralela que un poco trajo a cuento todo lo de Hearst, y esto ocurrió hace unos años atrás, concretamente el 4 de febrero de 1974, con el secuestro de su nieta, conocida como Patty Hearst, en realidad Patricia Hearst, que fue secuestrada por el Ejército de Liberación Nacional cuando estudiaba en la Universidad de Berkeley, estaba con su novio. Y ahí aparece otra historia,
porque la chica, cuya familia tenía una inmensa fortuna, era de la alta sociedad, desaparece por un tiempo y después, ¿cuándo reaparece? Reaparece en un asalto a un banco. Es identificada y también detenida. ¿Por qué? Porque formaba parte del Ejército Simbiótico de Liberación, la famosa sigla SLA, por las siglas en inglés. En su momento se habló del juicio del siglo porque ella fue condenada en principio a 7 años de cárcel. Luego fue reabierta la causa, se empezó a hablar del síndrome de Estocolmo, donde la víctima es sometida a un punto tal que ya pierde su actitud crítica, y finalmente en el 2001 el presidente Bill Clinton le dio el perdón completo, quedó en libertad, y ella se casa con uno de sus guardaespaldas. Y bueno, la tuvo verdad 2 que... hijas. Estuvo casada hasta el fallecimiento de su marido en el 2013 y ella muere un año después a los 64 años de edad. Murió joven, pero murió Hearst joven, no hubiera rica. imaginado jamás tener una nieta guerrillera. Jamás. Jamás se lo hubiese Si no, imaginado. periodista capaz se lo hubiera explicado. Claro. Bueno, Juani, ¿cómo estás? ¿Qué pasa en tu ámbito? ¿Qué pasa en mi Sabés que se viene en octubre, entre el 6 y el 18, se viene la Olimpiada de la Juventud, que ahora ha tomado mucha vigencia porque se han otorgado las viviendas que se construyen, una cosa muy interesante en esa zona del sur de la capital federal, el sur también en Sixte, dicen. Se construyeron unos departamentos magníficos a precio accesible y en forma llevada de pago, que tenía, como dijiste en el anterior, distribuido entre la gente que necesitaba vivienda con alguna característica, una que fuese gente de la zona, y otra, Claudia, recordame que eran para docentes especialmente gente que trabajara en el Estado, o sea, docentes y también la policía. Bueno, cuando terminan las Olimpiadas no es que esas instalaciones desaparecen, esa inversión tiene un sentido social. Empleados públicos también. Y yo vi, empleados públicos, yo vi la fotografía, es muy bonito el barrio que va a quedar allí y va a dar mucha vida a esa zona, ¿no es cierto? Bueno, bien que avance todo eso, sí, va a ser bastante fuerte acá en Argentina lo que ocurrirá con los Juegos, ¿no? de la Juventud. Hay un movimiento artístico también armado para la inauguración bastante fuerte. Creo que está Fuerza Bruta también con esto, ¿viste? Para que esté un comienzo así explosivo. Veremos cómo se logra llevar a cabo y ojalá técnicamente pueda andar todo bien, ¿no? De momento ya tiene una mascota. Pandi se llama. ¿Pandi? Pandi se llama, es una creación de... ¿Qué animal es? Algún argentino, ¿no? Claro, Tiene argentino. Claro. Te voy a contar la historia. Esta es una creación de Human Full Agency, que no es otra que la de Peta Rivero y Hornos, es el director general creativo y el titular de la empresa, que anunció el nacimiento de Human Sport, que es una división de esa agencia, es un creativo muy importante. Te digo que personalmente tiene una particularidad. Él siempre anda con una gorrita de visera, a tal punto que una vez caminando por la calle se la quitó por qué sé yo, para tomar aire, se cruzó con la mujer y la mujer no lo reconoció. No hay una sola fotografía de Peta Rivero y Hornos, a la hora que sea, que no tenga la gorrita puesta. Esta nueva unidad, Human Sport, se dedica a la creatividad aplicada al deporte, así que este es un tema que seguramente te va a interesar. Hay un cortometraje que se ve en internet, que lo produjo la local Buda TV. Desde la agencia aseguraron: tomamos todas las características que tiene que tener un deportista para llegar a los Juegos Olímpicos de la Juventud y encontramos en el yaguareté. De ahí viene tu pregunta. Claro, era cantada. Te lo iba a anticipar, era pero bueno. Era una mascota ideal para representarlo, ya que sus características principales son la resistencia, la tenacidad, la fuerza y sobre todo su agilidad. Ese fue el argumento y el brief con el que trabajaron. La mascota fue diseñada para que tenga una imagen amigable y también pueda adaptar a distintos deportes. Ya fue presentada, se ve el video, es muy rítmico, está muy lindo, ¿no? La elección del nombre y se debe a la combinación de las primeras partes de la palabra Panthera onca, su nombre científico, y su relación con el mundo digital. De ahí la denominación, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama? Pandi.
En el cortometraje animado, la mascota se abre camino a través de la ciudad utilizando un paso de breaking. Es muy lindo, yo lo vi, con una banda rítmica de fondo. Y con su destreza va saltando varias vallas, vence la gravedad con una garrocha, trepa rápidamente como en la escalada deportiva hasta llegar al obelisco, donde es abrazado por los lazos para convertirse en la mascota de la tercera edición de Juegos Olímpicos de la Juventud, que se llevará a cabo, como dijimos, en la Villa Olímpica recientemente terminada. Ahí y como va. dijimos también, al final de los Juegos la vivienda será entregada a vecinos, empleados públicos, docentes bien, y demás, ojalá que sea pagarán un precio interesante, ¿no? Y con mucha facilidad. Digamos de paso que la subsistencia del yaguareté, que habita zonas del norte de la Argentina, se encuentra en peligro fundamentalmente por la acción del hombre. Varias ONG ya han advertido del riesgo de su desaparición por la destrucción de su hábitat y la cacería. Perfecto, y sabes también que mañana los hinchas de Boca están muy ansiosos y demás, porque mañana juega contra el Barcelona Boca, tremendo esto, por la Copa Joan Gamper allá justamente en la ciudad de Barcelona. Ya hay un grupo de hinchas que está de Boca que está instalado en el hotel, en la hermosa, ¿no?, ciudad de Barcelona, esperando nada el equipo y poder brindarle su apoyo, su aliento. Tengo varios amigos que fueron a la cancha de Boca este último partido contra Talleres, que me contaba que había gente más atenta y pendiente del partido que vaya a jugar contra Barcelona, por más amistoso que sea, que el partido contra Talleres, o sea, por la importancia a nivel que te ve todo el mundo, y jugar contra Barcelona y ganarle, quizás algo que River no pudo hacer hace pocos años, en 2015, en la final del Mundial de Clubes, ¿no? Entonces ahora le toca a Boca, no es por lo mismo, no vale lo mismo, pero bueno, es siempre un poco eso, está ahí pendiente lo de qué pasa con el primo, con el vecino. Entonces, nada, y Boca ya tiene casi confirmado el equipo, va a jugar con Andrada en el arco, Buffarini, Goltz, Izquierdos y Olaza en la defensa, que ya está haciendo, excepto Buffarini de 4 que hay dudas, el resto bastante fijo. En el medio de la cancha, Naitán Nández, Wilmar Barrios y Reynoso, Bebelo Reynoso, el cordobés, o Almendra, el chico. Yo creo que va a jugar Bebelo Reynoso. La delantera con Pavón, Ávila y Cardona. Quizás puede ser que Tevez juegue en lugar de Ávila, quizás no. Para mí va a ser Pavón, Ávila y Cardona. Nada, así que Boca ya llegó al hotel ahí en Barcelona. Los hinchas estuvieron ahí muy, muy presentes, ¿no?, alentándolo. También, bueno, River empató 0-0 con Huracán. Está en un momento... Nada, ahí esperando el partido del 29 de agosto contra Racing, que es la vuelta de la Copa Libertadores, claro, que no podrá contar con su capitán Poncio. Bueno, Héctor es de Racing, así que le estará... va a ser un partido importante. Bueno, Juani, ¿quién supones que va o quiénes van a marcar a Messi? ¿Quién o quiénes van a marcar a Messi? Y por un tema de posicional, si se tira más por la derecha, calculo que lo marcará Olaza, el chico que viene de Talleres. Pero si, mira, vemos en la placa de TN, Wanda comentará fútbol, aparece. Wanda será comentarista en un programa italiano, habla bien italiano, tremendo. Aparte es manager de Icardi, más allá de ser la mujer, es manager también. Sí. Tremendo que esté comentando. Y, ¿cómo se llama? ¿Quién lo marcará? Sí, será entre Izquierdos y Olaza, los dos que ocupan más el sector. Igual Messi en Barcelona gira y está por todos lados. Wilmar Barrios, que es el número 5, tendrá que seguirlo a todos lados también. Hasta dentro de un año, Messi no va a jugar en el seleccionado seguramente. Sí, dijo que ahora en los amistosos va a esperar para volver, pero en algún momento seguramente sí vuelva, no ahora los amistosos. El porqué dice de la tele de Wanda, porque no tiene pelos en la lengua, porque ella ahora dice todo lo que tiene que decir, ¿no? Tremendo, que por eso Wanda Nara podría estar en el programa Tiki Taka, programa italiano comentando fútbol. Qué curioso fútbol. El Tiki Taka. Tiki Taka es una expresión de un periodista que rebautizó así al Barcelona. Exacto, el estilo de juego que implementó Cruyff y siguió Guardiola, bueno, antes Rijkaard y demás. Sí. El Tiki Tiki era. No, el Tiki Tiki se llamó acá al equipo de Ángel Capa de Huracán, claro, que jugaba Tiki Tiki, pero no, es el Tiki Taka, el español. El español. Claro, el que proveniente de Barcelona, con los Iniesta, Xavi, Messi. Wanda Nara, toda pasión, estoy feliz por comentar fútbol televisivo en Italia. Es el momento justo, dice. Tremendo. Así que veremos qué puede aportar. Quizás no sé cuánto sabrá de lo técnico futbolístico. Quizás no me lo imagino, vamos a ver. Igual, ojo, quizás en todo este tiempo se nutrió con muchísima información futbolística.
no dudo que la herramienta las haya tenido, claramente. No, de Hay que fútbol ver no si- sé, pero de aprovechamiento de los medios es una genia. Claro. Fíjate eso vos seguro. que ella en Bailando por un Sueño arranca muy mal porque hace una escena de patinaje donde se dio unos golpes fenomenales. Y bueno, Y en lugar de atemorizarse, al revés, le dio más al fuerza. revés, lo que hizo fue, empezó a desfilar por todos los canales dando la cara, pues se burlaban de ella, y ahí salió adelante. Y además inventó una cosa, la revista tipo Pronto, tipo Paparazzi, sobre todo Paparazzi, había impuesto una moda que era, bueno, las chicas decían, yo quiero salir en tapa, y le decían, bueno, si querés salir en tapa tenés que desnudarte. Sí. Y así funcionó el negocio durante un tiempo, pero luego la cosa cambió, ya no alcanzaba con desnudarse, entonces le decían, aparte de desnudarte, tenés que darme un título. Y en ese momento a Wanda nos ocurrió otra cosa, decir que era virgen. Sí, Y a partir de así tomó una notoriedad enorme. Sí, fue así que- porque nadie le creía y demás. Totalmente, sí. Bueno. Me acuerdo de eso. No, y lo último para cerrar, que mañana a las 4 de la tarde se va a estar jugando, después, o sea, cuando termine, una vez que termine el partido Boca-Barcelona, también va a estar jugando el Clásico Barcelona, el Real Madrid, la Supercopa de Europa contra el Atlético de Madrid. O sea, el Cholo Simeone contra el Real Madrid, que ya no cuenta con Cristiano Ronaldo, que es como un nuevo comienzo de ciclo, una nueva era, la del Madrid sin Ronaldo. Y se va a presentar acá un partido importantísimo contra el Atlético de Madrid, final de la Supercopa Europea. Un Atlético de Madrid que tiene a Griezmann inspiradísimo después de ganar la Copa del Mundo, capitán ahora del Atlético, el Cholo le dio la cinta. Y nada, ahora como con otro envión anímico y más desde un lado del liderazgo, ¿no? Griezmann, veremos si ¿Qué está a la altura. personaje Griezmann, ¿no? Qué Un tipo fenómeno. adorable. Sí, es muy adorable porque es muy excéntrico, alegre. También es fanático del NBA, aparte del fútbol, entonces yo le tengo muy un cariño amigo de los grande. uruguayos. Sí, muy amigo de los uruguayos. Toma mate, es más, en el partido contra Uruguay no festejó su gol. Sí, no festejó gol, fue en medio de un error y además por el cariño que le tiene Uruguay, al pueblo uruguayo, al país y a los compañeros Cuando suyos, habla ¿no? en español, habla en uruguayo. Sí, habla en uruguayo, es increíble. Pasa que sí, aprendió de ellos y aparte el otro día en lo que se llama el Media Day, que es el día que los clubes se sacan la foto y hacen toda lo que es la prensa, la foto de Griezmann fue con un vestido de Atlético de Madrid como jugador, pero con un mate, le acercaron un mate para que saquen la foto con un mate. Y en la conferencia No, de prensa del Mundial se calzó Sí, la la bandera uruguaya. uruguaya, se la puso como capa Sí, en la sí. conferencia de prensa. La verdad que Griezmann es un personaje muy adorable. Él y Dybala son quizás los que más rompen un poco el molde del típico futbolista. Jugador, ¿viste? claro. Bueno, ahora El Dybala de aman un novio poco. con Con Oriana Sabatini ahora, nada sí. menos, ¿no? Confirmadísimo. Bueno, y sí, por sí. último te voy a comentar el tema de las marcas, ¿no? Las marcas más valiosas. Durante muchísimos años Coca-Cola lo fue. Sí. Sigue siendo una marca muy, muy valiosa, pero el ranking cambió. ¿Sabés quién es la marca que revalida su condición de más valiosa? Seguramente sí, porque te veo con un smartphone en la mano. Google. Google, y sí, no hay ningún. Y Es mirá una qué dato. hegemonía brutal. 8 de las 10 marcas más valiosas son tecnológicas o están relacionadas con la tecnología. Es que es como el paradigma actual, ¿no? Es muy difícil Sí, que se hay un pueda. ranking que se lo conoce como Brand Z, ¿no? Brands, termina en Sí. DZ, de Kantar, Will Brown y WPP. WPP es el holding publicitario más grande del mundo, aquí lo hemos mencionado, fue el que creado por Sorrell, que finalmente ha sido desplazado. Y este año habla del gran crecimiento para las 100 marcas más valiosas del mundo y que crecen en valor, ¿no? Las 100 marcas valen en 2018 21% más que en 2017. Eso en dólares. Esas 100 marcas unidas representan 4.400.000 billones de dólares, según este cálculo. Es que también el humano está cada día más dependiente, ¿no? Entonces Claro. es notorio, es como muy claro que obviamente el precio y los valores van a crecer. Bueno, Google lidera este ranking con un valor de marca de 302.063 millones de dólares. Claro. No. Predecible la palabra, no me salía. Es muy La predecible sigue que... Apple con 300.595 millones. Es No, impresionante. Luego Microsoft. Recomiendo ver la película Wall-E de Disney para entender un poco todo el movimiento humano y cómo llega a hoy en día tener esta realidad, ¿no? Bueno, y estamos llegando así al final de esta
versión martes 14 de agosto del 2018. Y que ya el próximo martes con una novedad, ¿no? Para nosotros. Porque Sí. ya estará conducido por su... Ay, sí, claro, final. No se es trata como que- Es volver a... es una alegría y un descanso para nosotros. digamos que no se trata de esperando a Godot, que se lo esperaba y no llegaba, sino confiamos en que el martes Esperando a próximo Miguel. al Exacto. creador y al conductor natural Miguel Ponce esté aquí cuando los acordes del tema que canta Leandro Ponce digan que esto es Comercio Exterior siglo XXI. Hasta el martes.